En esta cuarta parte de la clase número 2 vamos a hablar de los lípidos. Los lípidos son sustancias orgánicas que son insolubles en agua, pero sí son solubles en algunos compuestos orgánicos como por ejemplo éter, benceno, cloroformo. Generalmente el término lípido se utiliza para hablar de las grasas y los aceites. Es una generalidad que generalmente se usa para nombrar a estos dos compuestos que hablamos recién. ¿Cuáles son las diferencias entre las grasas y los aceites? Las grasas son sólidas a temperatura ambiente y los aceites son líquidos a temperatura ambiente. O sea que la principal diferencia es su punto de fusión. Además, las grasas solemos encontrar en alimentos de origen animal y los aceites suelen encontrarse en mayor abundancia en los alimentos de origen vegetal. Por ejemplo, semillas, girasol, oliva, etc. Vamos a ver tres clasificaciones diferentes de los lípidos. La primera es, de acuerdo a su estructura, a la composición de su estructura, podemos clasificarlos en lípidos simples, ¿sí? Son aquellos que en su estructura están formados únicamente por carbono, hidrógeno y oxígeno, y dentro de los lípidos simples tenemos a las ceras, a los triglicéridos, a las grasas y a los aceites. Tenemos los lípidos compuestos, que son aquellos que además de carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otras sustancias en su estructura, como fósforo, por ejemplo, nitrógeno o ambos a la vez. Y dentro de esta clasificación tenemos los fosfolípidos, que contienen fósforo, los glicolípidos, que contienen hidratos de carbono, los esfingolípidos, ¿sí? Y por último tenemos a los esteroides, que son lípidos derivados, ¿sí? Y que se encuentran, por ejemplo, esteroides en las hormonas sexuales, en las hormonas suprarrenales, en la provitamina D. Otra forma de clasificar a los ácidos grasos o a las grasas es según la longitud de su cadena, y según este criterio tenemos los ácidos grasos de cadena corta, los ácidos grasos de cadena media y los ácidos grasos de cadena larga. Los ácidos grasos de cadena corta son aquellos que tienen entre 2 y 4 átomos de carbono en su estructura. Dentro de los ácidos grasos de cadena corta tenemos el ácido butírico. Dentro de los ácidos grasos de cadena media tenemos el ácido caprílico y son aquellos que tienen entre 6 y 10 átomos de carbono. Por último, los ácidos grasos de cadena larga son aquellos que tienen 12 o más átomos de carbono, y un ejemplo de los ácidos grasos de cadena larga es el ácido esteárico. Por último, sí, tenemos otra forma de clasificar a los ácidos grasos de acuerdo a la presencia o no de dobles enlaces o dobles ligaduras en su estructura. Es así que podemos tener ácidos grasos saturados, son aquellos que no poseen dobles enlaces en su estructura de carbonos o entre sus átomos de carbono, y tenemos los ácidos grasos insaturados, que son aquellos que presentan uno o más dobles enlaces en su estructura, ¿sí? Los ácidos grasos saturados pueden ser de cadena corta, de cadena media o de cadena larga, y los ácidos grasos insaturados son de cadena larga. A su vez, dentro de los ácidos grasos monoinsaturados tenemos los ácidos grasos esenciales y los no esenciales. Se clasifican de esta manera de acuerdo a la capacidad que tiene el organismo de sintetizarlo. Los ácidos grasos esenciales son aquellos que no pueden ser sintetizados por el cuerpo y que deben ingresar a nuestro sistema únicamente a través de la dieta. Los ácidos grasos esenciales son poliinsaturados, quiere decir que tienen más de una doble ligadura en su estructura, y tenemos al omega 3 y al omega 6. Y por otro lado tenemos a los ácidos grasos monoinsaturados, que son aquellos que presentan una única doble ligadura en su estructura y que son no esenciales porque el cuerpo puede producirlo adentro del organismo sin la necesidad de que ingresen únicamente o exclusivamente a través de la dieta. Y también dentro de los ácidos grasos insaturados
tenemos a los ácidos grasos trans, ¿sí? Los ácidos grasos trans son aquellos ácidos grasos que han sufrido alguna modificación en su estructura, en donde se cambia el lugar o el lado en donde se encuentra el doble enlace. Normalmente los ácidos grasos insaturados tienen dobles enlaces en posición cis que por diferentes procesos, como por ejemplo aplicación de calor sobre la grasa o los procesos de hidrogenación que utiliza la industria para transformar una grasa líquida a una grasa sólida, como ocurre en el caso de la margarina, ese ácido graso que está en posición cis modifica su estructura y se convierte en un ácido graso trans. Se encuentra en los alimentos fritos, en los productos de fast food, bollerías, postres, ¿sí? Y hay algunos alimentos, como por ejemplo los lácteos y sus derivados, que tienen ácidos grasos trans de manera normal. En los últimos estudios científicos que se han realizado, se ha relacionado a la ingesta de ácidos grasos trans con un mayor riesgo de enfermedad coronaria, es decir, el consumo elevado de ácidos grasos trans predispone a mayor riesgo de enfermedades del corazón, debido a que actúan de manera negativa sobre el aumento del colesterol en el plasma. Dentro de las funciones de los lípidos en el organismo, tenemos una función de reserva, ya que las grasas aportan más del doble de calorías por gramo que los hidratos de carbono y que las proteínas, aportan en promedio 9 kilocalorías por gramo y representan la principal fuente o reserva de energía, ya que los triglicéridos se almacenan en el tejido adiposo y ofrecen energía por periodos más prolongados que las reservas de glucógeno. También cumplen una función estructural, ya que constituyen las membranas celulares en forma de fosfolípidos y colesterol, recubren los órganos, le dan consistencia, los protegen, ¿sí? También tienen una función biocatalizadora, ya que favorecen las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Los ácidos grasos omega 6, ¿sí? Como por ejemplo el araquidónico, son los que producen vasoconstricción o hacen que los vasos se contraigan y favorecen a la agregación plaquetaria, es decir, que favorecen a que se forme la placa de ateroma. En cambio, los ácidos grasos omega 3, como por ejemplo el linolénico, tienen una función contraria, favorecen a la vasodilatación, que el vaso sanguíneo se dilate y previenen la agregación plaquetaria, por lo que resultan beneficiosos para el organismo. También participan en el transporte de vitaminas liposolubles, por ejemplo. Las vitaminas liposolubles, como son insolubles en agua, necesitan un compuesto lipídico para ser transportadas y lo hacen a través de las grasas. Y también el transporte de los lípidos desde el intestino hacia su lugar de destino se produce gracias a los ácidos biliares. A través de la dieta se van a obtener triglicéridos, fosfolípidos, colesterol y vitaminas liposolubles, que son las vitaminas A, D, E y K, que para poder ser utilizadas en el organismo deben sufrir el proceso de digestión y de absorción. El proceso de digestión de las grasas se conoce con el nombre de lipólisis, en donde se va a obtener como resultado glicerol, monoacilglicéridos, ácidos grasos de cadena media y corta, para luego ser absorbidos. Para que la digestión ocurra, se requieren de enzimas digestivas y de sales biliares, que son las responsables de emulsionar las grasas y de convertirlas en compuestos solubles. La digestión de las grasas o de los lípidos comienza en la boca, se va a producir una digestión mecánica gracias a la masticación, y también en la boca tenemos una enzima denominada lipasa lingual, que es aquella que va a actuar recién en el estómago
ya que va a permanecer activa en el estómago y va a romper la estructura de los triglicéridos de cadena corta y de cadena media para formar monoglicéridos. La actividad de esta lipasa lingual gástrica es mínima y es la responsable de hidrolizar entre un 10 a un 20% la cantidad de grasa ingerida. No representa un componente importante en la digestión de las grasas en un adulto normal, pero sí cobra importancia la actividad de esta enzima, por ejemplo, en los pacientes prematuros que tienen todo lo que sea su sistema digestivo y el páncreas inmaduro. El 90% de la digestión de las grasas ocurre en el intestino delgado, más precisamente en el duodeno. Esto quiere decir que el 90% de las grasas que se ingieren llegan prácticamente intactas al intestino delgado y ahí van a sufrir la mayor parte de su digestión. En el intestino delgado tenemos por un lado la acción de una enzima denominada lipasa pancreática que es sintetizada en el páncreas y que llega al intestino delgado, al duodeno, para digerir las grasas. Y también tenemos la presencia de las sales biliares que van a cumplir una función muy importante en este proceso. La bilis es un líquido que tiene una porción soluble en grasa y una porción soluble en agua que se sintetiza en hígado y se almacena en la vesícula biliar y que cada vez que nosotros ingerimos grasa, esa grasa estimula a la vesícula biliar, hace que ésta se contraiga y que libere su contenido con sales biliares al duodeno. Las grasas son insolubles en agua, por lo tanto, lo que van a hacer es, se van a unir a las sales biliares. Estas sales biliares van a actuar como un jabón o un detergente sobre estas grasas y van a formar pequeñas gotitas de grasas denominadas micelas. Esto permite que haya mayor superficie de contacto entre la grasa con las enzimas que son necesarias para su digestión. De la digestión que va a ocurrir en el duodeno gracias a esta lipasa pancreática, vamos a obtener 2 monoglicéridos, diglicéridos y ácidos grasos libres. También van a actuar otras enzimas específicas como la enzima colesterol esterasa, que es la encargada de degradar el colesterol y las vitaminas liposolubles para formar colesterol libre y una molécula de ácido graso. Es decir, la colesterolasa rompe la estructura del colesterol y de las vitaminas liposolubles para dar como resultado moléculas más pequeñas, que en este caso van a ser colesterol libre y un ácido graso. También va a actuar la fosfolipasa, de la digestión de los lípidos. ¿Sí? Vamos a obtener diferentes sustancias, como por ejemplo ácidos grasos, monoglicéridos, colesterol libre, que van a ser absorbidos a través de la membrana microvellositaria mediante un proceso pasivo. Como ya venimos hablando, los lípidos son sustancias insolubles y esta incapacidad para solubilizarse en la sangre hace que para su transporte requiera sustancias especiales denominadas lipoproteínas. Las lipoproteínas son compuestos que están formados por una parte proteica y por una parte lipídica. Y dentro de las lipoproteínas tenemos las VLDL, LDL, HDL, por ejemplo.